Bueno, Train Teenagers, pues el día de hoy tengo un invitado muy especial en el canal. Pablo es el primer invitado de nuestra nueva sección. Hola, Pablo. Oli. Yo conocí a Pablo en México, trabajábamos en Here. Platícanos en qué trabajas, qué andas haciendo en estos momentos. Oli, sí, como Marce dice, nos conocimos en Here. La verdad no recuerdo cuántos años hace de que nos conocimos. Trabajamos un leve periodo juntos debido a cuestiones de irresponsabilidad totalmente de Marce, de su impuntualidad. La despidieron, por eso no nos volvimos a ver. Sí, Este, claro. Hashtag, o sea, era yo, no crean que Marce es irresponsable. Y pues yo actualmente tengo 27 años, ya caminando rumbo a los 30, perteneciente a este grupo social. Voy a cumplir de hecho los 28 el 2 de marzo de este año. Vivo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Trabajo en una empresa llamada All Data. Me dedico a mis tiempos libres, pues sobre todo videojuegos, gaming. Me gustan mucho los videojuegos, me gusta mucho Facebook, y pierdo mucho el tiempo en TikTok. Eso es un gusto culposo que debo decir. Marce me cae muy bien. Cuando me hizo la invitación no sabía qué ponerme, entonces pues me puse algo verde, que es mi color favorito. Y se bañó, que es lo que importa. Efectivamente, como trabajo desde casa, la verdad es que el baño es 3 días no, y medio día sí, entonces. Hay que destacar que cuando trabajamos juntos, la verdad nos divertíamos, porque nos sentábamos relativamente cerca y nos la pasábamos entre chismeando y comiendo y trabajando, ¿verdad? De hecho, yo creo que tú fuiste el que me cachó viendo el video de Maluma. Sí, sí, es cierto que yo pasé, Marce. Por aquí voy a dejar la escena esa donde Pablo me cachó viendo el abdomen de Maluma. Lo peor es que eran horas laborales y el video no era como que estuviera así como el swipe de Skype, o sea, no estaba así cuadrito como para le disimulas, no, era pinche video panorámico, o sea, teníamos 3 pantallas y una era de Maluma. Bueno, sí, no estaba así en pantalla completa, pero sí estaba como en la mitad de la pantalla. Pantalla completa, raza, no le crean. Tú platicaste que trabajas desde casa. ¿Tuviste que cambiar algo? O sea, ¿cambió mucho la forma en la que trabajabas? Primero, para responder esa pregunta, tengo que decirte que cambió incluso un aspecto muy importante de mi vida. Cuando empezó la pandemia, justamente yo estaba trabajando para un corporativo minero. Y cuando empezó, pues andaban con los rumores de que nos íbamos a ir a trabajar desde casa y que teníamos que ir. Entonces era mucho riesgo porque incluso me mandaban a lugares como Ciénega, a Zacatecas, a Guadalupe y Calvo. O sea, me mandaban a lugares en donde realmente había una concentración de gente muy grande en un espacio muy pequeño, pues las minas, o sea, yo trabajaba como sistemas. Entonces me daba mucho miedo, pero para bien o para mal, en ese trabajo me despidieron, o sea, me despidieron porque sinceramente tuve muchas diferencias con mis jefes. Puedo decir que fue 50-50. Yo no quise trabajar en la manera en la que ellos lo hacían y ellos tampoco, les gustaba mi manera de trabajar. Entonces optamos por mejor, pues cada quien por su lado, ¿no? El problema fue que cuando a mí me despiden alrededor de abril. Entonces esto fue el pico de la pandemia en México. Entonces Chihuahua estaba en pleno semáforo rojo, no contrataban a nadie, o sea, aunque yo mandara solicitudes y currículums a lo loco, no había lugares, o sea, no podía. Entonces para esto yo duré sin trabajar como 3 meses. Afortunadamente, gracias a mi pareja es que pude subsistir, o sea, ella me ayudaba con lo que podía, entonces era muy complicado. Entonces eso es lo primero que te puedo decir, me perjudicó terrible para la búsqueda de empleo la pandemia. Y eso fue lo peor de todo, ¿no? Porque llegó un punto en el que hasta incluso tuve que inventarme un negocio, o sea, un negocio temporal que fue la venta de tazas sublimadas. Pues por ahí viste las publicaciones. Entonces, eso me ayudó a subsistir, pero por un mes, y eso porque venía el Día del Padre, pero cuando se acabó el Día del Padre, o sea, eso se fue. Entonces estuvo bien complicado, o sea, encontrar trabajo fue muy difícil, y de hecho el trabajo en el que ahorita estoy me tardaron en contratar precisamente por eso, porque me dijeron, ¿sabes qué? O sea, sí, no hay bronca, la vacante está disponible y tú puedes entrar, pero
te tienes que esperar hasta que haya gente en la oficina, o sea, porque ahorita no hay nadie y no te podemos contratar. Entonces fue aventarme otro mes, por así decirlo, de agrapa, o sea, de buscar trabajo y de hacer algo temporal. Entré a trabajos muy feos. Pues mira, para empezar, las medidas de seguridad en cuanto al COVID, pues estaban así como que tú digas, muy buenas, no estaban. Entonces, pues era también un riesgo estar yendo a trabajar ahí y duré un rato ahí, duré un poco, de hecho ahí trabajé de noche, fue la primera vez que trabajé enteramente de noche, bueno, después de lo de DJ, enteramente de noche 100%, fue muy pesado, que trabajaba yo de 8 de la noche, no, de 6 de la tarde a 8 de la mañana, o sea, la jornada estaba muy pesada. Horrible. Y la neta es que el pago no lo reflejaba, o sea, no era como que tú dijeras un pago súper, entonces ya me llaman de esta empresa en donde estoy y me dicen, oye, ¿sabes qué? Pues cáete, firma el contrato, no hay bronca, y ya entré, entonces ya desde ahí, o sea, el cielo se me iluminó y afortunadamente ya después de eso ya pude empezar a trabajar donde estoy ahorita, que te estoy hablando que eso ya fue hasta 30 de septiembre fue que me contrataron. No Entonces, manches. fue desde abril hasta septiembre, como quien dice, andar valiendo madres por la vida. Y es que era lo que te iba a decir, o sea, en el momento en el que declaran o sea, que esto es una pandemia, pues, ¿qué pasó por tu mente? Para empezar, yo leí de la pandemia en noviembre, o sea, cuando empiezan que el virus de Wuhan y todo ese rollo, empiezan, y yo así como de, no mames, güey, no llega a México, y luego, pum, que en enero llega el primer huerco a México y que de repente, hoy, pues que hay un infectado, y luego que hay varios, y luego que hay más, y luego que hay más, y ahí fue cuando dije, güey, este pedo es muy serio. Entonces, después empezaron las cosas de que no es cierto, es puro pedo del gobierno y que no sé qué, y bla, 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 blitos. Pero te das cuenta de que, claro que hay intereses hasta cierto punto político en este show, pero no del todo. O sea, no porque tú digas, claro que hay interés político, te va a valer madre y te vas a salir a infectar a un antro o a un bar o vas a organizar una macrofiesta. Pues cuando entró la pandemia, yo estaba en ese tema, o sea, yo estaba en ese dilema y diciendo, es que cómo la gente puede ser tan tonta de creer o de decir que porque hay un interés político, que evidentemente siempre lo hay, la gente sigue creyendo que puede hacer lo que se le dé su gana, o sea, que puede seguir su vida normal, o sea, que le vale madre usar el cubrebocas, que se sigue haciendo fiestas, porque ese fue el tema, o sea, aquí en Chihuahua te lo puedo afirmar, o sea, la gente hacía fiestas, le valía, o sea, pues es que creo que fue en todo México, ¿no? O sea, yo te estoy hablando de la experiencia como tal en Chihuahua. Esos fueron mis primeros pensamientos. ¿Cómo carajos es que te están diciendo, te están mostrando videos de la cantidad de cadáveres que hay en el mundo? Te está diciendo los españoles, te están diciendo los alemanes, todo el Los mundo te está italianos. diciendo, o sea, te está diciendo todo este rollo y tú te limitas a decir, no, es que el pedo es del gobierno. Pues la neta es que no. Sí, creo que al principio fue un tema del cual hablar y Y sigue comparten siendo. Sí, y va a seguir Sigue siendo. siendo. O sea, ¿por qué se resisten a creerlo? O sea, y es que ese es el problema. Creo que ese realmente ha sido el cáncer de esta pandemia desde el origen, que es la persona A, que no cree, B, cuando se contagia, sigue sin creer, C, cuando va a atenderse y se muere, culpan a los médicos y culpan a otros medios, o sea, culpan a todo el mundo, pero menos a ellos por no haber acatado una simple orden que fue quédate en casa. Los buenos somos muy pocos, o sea, los que realmente se preocupan o los que realmente quieren tener como cierta conciencia de no mames, tampoco hay que excedernos, o sea, no te digo que no he salido para nada de mi casa, sí he salido. O sea, he salido pues, a casa de mi novia, he salido a casa de un amigo a tomarme unas cervezas con él solo, o sea, sí he salido y sí he tenido cosas que hacer, pero de eso a que yo cada 8 días vaya a los antros o que nada más esté esperando a que abran los antros para ir, o que tenga cada 8 días gente en mi casa llena de gente haciendo fiestas, o sea, no, y es cosa que yo veo con muchos vecinos que pasa, amigos míos de León que todo el tiempo tuvieron a su familia ahí en la casa y todo, y que incluso para diciembre subían estados acá llorando, deprimidos, que porque tenían COVID y no podían estar con su familia en tiempos de sembrina. Entonces es como de, o sea, haz el balance, tú mismo lo estás viendo. ¿Cómo es posible que no entiendas la lógica de la situación? Bueno, cuando ya te contratan y te mandan a trabajar a tu casa, ¿cómo te sentiste? O sea, como agradecido, ¿te gusta trabajar desde casa? Sí, me gusta muchísimo, o sea, lo disfruto bastante porque pues es mi casa, mi entorno, yo soy una persona que le gusta estar mucho en su casa, o sea, a mí, si desde el inicio hubiera estado en este trabajo me hubieran dicho, te vas a casa, yo créeme que seguiría igual, pero hay algo de lo que la gente
gente no habla porque no lo cumple y es la pinche locura que te genera estar encerrado todo el tiempo. O sea, te genera una psicosis muy cabrona de, güey, necesito salir, o sea, necesito mínimo irme a comprar una nieve, güey, porque ya no aguanto estar encerrado. O sea, yo tengo aquí mi Xbox, mi pantalla, mis bocinas, o sea, tengo todo lo que necesita un ñoño de mi edad para poder estar a gusto. O sea, no necesito más, pero aún así cierto nivel de estrés. O sea, te dices que estoy sentado aquí en la computadora y luego me voy a sentar a la consola y luego me voy a la cocina y luego nomás al baño y lo más lejos que voy es a la lavandería. Entonces, es la parte muy frustrante del encierro. Pero fuera de eso, yo disfruto mucho porque para empezar, no me levanto nada temprano y nada antes para trabajar. Digo, ya te tocó vivirlo en Here. Sí. Paréntesis en esta parte, la verdad es que sí me despidieron por llegar muchas veces tarde. Era una etapa de mi vida en la que me valía mucha madre el trabajo. Entonces, a raíz de eso, dime. Vivías como 1 hora lejos del Más de una trabajo. hora. O sea, Pablo vivía ya por la UTL, por aquellos rumbos, Ujú. ¿sí? Y pues Gir está en Cerro Gordo, ¿no? O sea, ya casi a la Claro. salida al lago, entonces Exacto. lejísimo. Era cruzar León, literalmente era cruzar todo León. O sea, me faltaba poco para salir de la ciudad cuando llegaba here y me faltaba poco para salir de la ciudad cuando estaba en mi casa. Y la verdad es que pues sí me daba mucha hueva levantarme. O sea, hoy en día y a raíz de mi pareja también aprendí mucho esa parte. Soy muy puntual y sí procuro tener así como que mis espacios de llegar a tiempo. Ya lo más tarde que puedo llegar a algún lugar es 2, 3 minutos tarde o si no, casi siempre llego antes. Y ahora, gracias a Baby Jesus, pues no te tienes que levantar más temprano, más que 5 minutos y conectarte. No, y no te miento, yo entro a las 8:30, mi cama está aquí a un lado, o sea, haz de cuenta que tengo el brazo y aquí está la cama. Lo único que hago es que suena la alarma a las 8, me levanto, estiro el brazo, prendo la laptop, me vuelvo a acostar, suena la alarma a las 8:20, me levanto, me pongo el headset y empiezo a trabajar. Por eso estoy fascinado con el home office. Sí, es que esa es una de las grandes ventajas. Oye, y en todo esto que ha pasado desde que empezó la pandemia, ¿en algún momento llegaste a sentir o has sentido como miedo, pánico por algo? Pues mira, recientemente mi mamá dio positivo, lamentablemente mi mamá dio positivo. Diario, o sea, actualmente la estoy monitoreando, la estoy checando. Ella está bien, afortunadamente. Y pues me enteré de que algunos amigos que no, bueno, conocidos, no necesariamente amigos, fallecieron. Entonces, pues te da un pánico. O sea, sí te da un pánico y si entras en el modo en el de decir, güey, o sea, verga, estoy en la población de riesgo, en el punto en el que yo no soy un bebé como para que nada más me pase como una fiebre y realmente yo estoy solo, a mí nadie me puede cuidar. Si a mí me pega esa madre, yo estoy aquí solo y tengo que estar cuidando. O sea, ya no puedo depender, por ejemplo, de mi mamá, como en León, que yo dependía de mi mamá si me enfermaba. Aquí yo no puedo depender de nadie. Tengo a mi pareja, pero sinceramente yo no voy a exponer a mi pareja, que aunque venga con guantes, cubrebocas, carete, lo que quieras, yo no la voy a exponer. Eso es a lo que yo le tuve mucho miedo, o sea, de que por alguna razón me enfermara. Como te lo digo, ahí en el corporativo de minas, era un miedo constante porque, o sea, más de 1,000 empleados, todos en el mismo comedor, porque pues, o sea, estás en una mina, no es como que te salgas y te bajes a la ciudad. El viaje a la mina tomaba 6 horas. No podemos bajar, teníamos que estar en el comedor, entonces era también un miedo constante. Y súmale eso, que por la altura de la mina, de repente subíamos las montañitas y sentía yo falta de aire y dije, no, ya valió madre, aquí me voy a morir. Me encantó eso de que tantito subíamos las montañitas, sentía que me faltaba el aire y yo dije, aquí me voy a morir. Sí, la neta sí, o sea, era caminar y luego de repente sentir la presión en el pecho. Pues era la presión por la altura, pero era como que, no mames. ¿Llegó a haber algún momento en el que tú dijeras, sabes qué, o sea, ya no puedo más? Hace 3 o 2 semanas más o menos me pasó, que de hecho vi a mi pareja, habíamos salido, que había pasado por mí después del trabajo, no me acuerdo qué habíamos hecho, el chiste es que había pasado por mí y yo le dije, aquí hay un centro comercial que se llama Fashion Mall, le dije, vamos a Fashion Mall y me dice, ¿a qué? Dije, a caminar, me dice, pero pues es que, ¿qué vamos a hacer? Le dije, no sé, vale madre, quiero salir, quiero hacer algo, quiero moverme, quiero fingir que estoy haciendo algo en la sociedad, ya estoy harto. Y ella me decía, pero es que no te enojes. Y le digo, no, es que ya está la madre. Le digo, o sea, tú mínimo cruzas la ciudad porque ella trabaja de niñera, ella cuida a un bebé. Entonces, le digo, tú mínimo cruzas la ciudad para ir al trabajo del niño. Y le digo, yo aunque fuera a trabajar, mi trabajo está a 5 minutos de mi casa, Marce. O sea, yo si me levanto, agarro mi moto, en 5 minutos llego al trabajo. O sea, ni siquiera es un trayecto que tú digas, voy a disfrutar a los pajaritos y el sol. O sea, no, tampoco puedo eso. Por eso sí le dije, yo ya me estoy volviendo loco. Entonces sí me dijo, bueno, ok. Y ya fuimos al centro comercial, que por cierto, mis respetos para la gente de Chihuahua, había muy poca gente y todos estaban como muy dispersos. No hicimos nada, Marce, o sea, nada más caminamos por las tiendas y le ayudé a tramitar una de sus tarjetas de crédito y ya, o sea, eso fue todo lo que hicimos, pero te lo juro que con eso sentí una paz mental muy cabrona. El caminar te ayudó.
Bueno, creo que ya platicaste un poco de la siguiente pregunta que te voy a hacer. ¿Tú como qué opinas, qué piensas o cuál es tu sentir de todo lo que ha pasado desde, pues prácticamente fue como desde noviembre que empezó en China hasta el día de hoy? Que la gente está yéndose por el lado que no es. La gente actualmente idolatra a los políticos que deben de hacer su trabajo. Y no recuerdo muy bien a quién leí y a quién escuché que había dicho que si tú idolatras a un político es porque estás muy pendejo. Ah, creencia de gente pendeja. La mera neta, mano. Y quiero explicarlo y quiero decirlo por qué. Porque si alguien entiende cómo funciona la política en México, o al menos cómo funciona la política democrática en la mayoría de los países, tú le estás pagando a un servidor público para que haga el trabajo y te mantenga bien el Estado y el país. Entonces, si tú le estás aplaudiendo a una de estas personas por hacer su trabajo, es como si tú esperaras que en tu trabajo diario todos los días te dijeran, bien, llegó a trabajar, bien, se conectó a tiempo, bien, o sea, es tu trabajo y no tienes por qué esperar que alguien te aplauda. Tu aplauso o tu recompensa es tu salario cada semana, cada quincena, cada catorcena. Ese es tu aplauso. Y el del gobernador es su dinero. La gente se está envolviendo en una guerra entre que si el presidente está haciendo buen trabajo, que si el gobierno está haciendo buen trabajo, y creo que realmente el centro de nuestra atención debería ser el cuidarnos y el protegernos los unos a los otros. La gente se pelea entre sí y pierde el sentido de lo que es realmente importante, que es cuidarse, o sea, cuidarse entre nosotros mismos, cuidarse a tu familia, cuidar a tus seres queridos, y hasta incluso si una persona en la calle no tiene, o sea, apoyarlo. Sí creo que la gente está perdiendo mucho el hilo de lo que se trata esta pandemia, que es básicamente evitar morir. O sea, se preocupan por mil y un cosas, pero excepción de estar sanos, o sea, de cuidarse. Si los encierran a todos realmente durante 15 días, como es una cuarentena que debe de ser, te apuesto a que se pueden reactivar muchos lugares, pero la gente no lo quiere hacer, quiere hacerlo todo a medias. Es decir, no, sí abrimos, pero abrimos un ratito. En ese ratito ya se te contagiaron 50 personas. Entonces, nos estamos concentrando en el dinero cuando realmente el dinero no nos va a servir de nada cuando nos cargue la chingada, o sea, no nos va a servir. Y yo soy la viva prueba, me quedé sin trabajo durante 2 meses, pero aún esos 2 meses me mantuve encerrado hasta conseguir trabajo. Y cuando conseguí trabajo y cuando generé mi empleo, o sea, cuando me puse a vender tazas, yo se las mandaba a la gente. Todo se puede hacer cuando se quiere. Claro que entiendo a muchas personas que dicen, es que tenemos que salir a trabajar. Totalmente de acuerdo. Eso es algo que yo no voy a negar, pero a los que no. Y a raíz de todo esto que ha pasado, ¿crees que tú has crecido o evolucionado, que algo cambió en ti como persona? Me volví más adicto a las compras por internet. Creo que eso es general, yo también. Me volví muy adicto, es que era hermoso, o sea, un clic, comprar y te llegaba al día siguiente, era como de, ay, qué bonito, o sea, no hubo ahorro, solo quiero dejar claro eso, no hubo ningún tipo de ahorro durante todo este año, porque hace poco vi un artículo que decía, ¿qué hacen los millennials con todo el dinero que ahorraron durante la pandemia? Y yo, chinga, ¿cuál dinero? ¿Ustedes ahorran? Ustedes ahorran. Evolucioné como persona en el sentido, valoré mucho los trabajos, valoré mucho el empleo. Y yo tenía que encontrar esa parte de mí, tenía que encontrar esa parte de aprender a valorar un trabajo. Y a ver, Pablo, ¿qué ha aprendido de toda esta situación del 2020 y del 2021? Les voy a enlistar simple y sencillamente. La gente es pendeja. 2. La pandemia no se va a acabar en este año. 3. La democracia de México no sirve. 4. Los trabajos son muy importantes. Aprécialo, valóralo. Yo sé que hay trabajos que no valen la pena y estoy de acuerdo en que te deshagas de ellos porque son trabajos tóxicos. Y creo que la más importante de todas, bueno, después de que la gente es muy pendeja, la 5 y la más importante es que si aún tienes a tus seres queridos contigo, los cuides, los abraces, no los descuides, escríbeles cada que puedas, o sea, y si puedes estar con ellos, si vives con ellos, aprécialos, pasa tiempo con ellos. No te hundas en el mundo del internet, no te hundas en el mundo de las noticias malas, porque noticias malas siempre va a haber. Y si tú pudieras decirle algo al Pablo del pasado, al Pablo que eras antes de la pandemia, ¿qué sería? Es muy triste eso. Al Pablo antes de la pandemia, es que sinceramente nada, porque no creo que mi vida es perfecta. Bueno, ahorita sí, siento que mi vida es muy buena, no perfecta, pero es muy, muy buena. Pero siento que si yo voy al pasado y le digo algo al Pablo antes de la pandemia, no estaría donde estoy ahorita, porque la verdad es que las cosas que pasaron a donde estoy ahorita se alinearon muy cabrón para llegar a este punto. O sea, cualquier cosita que hubiera cambiado
me hubiera echado a perder todo. Y creo que con eso podría yo como cerrar mi sección. No vivas arrepentido de las cosas que haces, porque siempre hay algo bueno. Por algo pasan todas las cosas, definitivamente. Si hay algo que yo cambiaría, yo no sería para mí, sería escribirle un mensaje a una persona que yo quería mucho, que ya no está con nosotros, y evitar que sucediera algo malo esa noche. Eso es creo que lo único que me regresaría al Pablo del pasado y decirle, escríbele, márcale, haz algo. Pero fuera de eso, relacionado a mi vida actual, no cambiaría nada. Algo que quieras compartir, algún consejo que quieras dar. Sí, amen mucho a los suyos, manténganse a salvo, no compren cosas por internet que no necesitan. Disfruten mucho la vida que tenemos ahorita. Estamos viviendo una época en la que todo puede pasar y todo ha estado pasando. Nos ha pasado una pandemia y luego que las abejas asesinas y todo puede pasar, y estamos viviendo esa etapa. Entonces estamos escribiendo la historia, estamos en la época en la que nacieron las computadoras y se potenciaron, estamos en la época en la que Godzilla se va a pelear contra King Kong en HD, o sea, estamos en una época muy cabrona. La neta, hay que aprovecharlo, hay que disfrutarlo, y a lo mejor tú viendo tu video o el video desde un Alcatel acá aburrido en tu casa vas a decir, pues que voy a pinches aprovechar. Pues precisamente eso, tienes internet, tienes el privilegio no de vernos a nosotros, sino de poder ver videos. Entonces aprovéchalo, disfrútalo, explótalo, ve todo lo que puedes. El mundo está lleno de información y la neta es que aprender un oficio o hacer cualquier pendejada desde internet es súper chido. Yo aprendí a diseñar, no soy un diseñador profesional, pero aprendí a diseñar y a hacer cosas básicas por YouTube, o sea, de manera autodidacta. Entonces, diviértanse. Eso es mi consejo. No importa la edad que tengas, tú diviértete, agarra tu teléfono, agarra el internet, agarra lo que tengas que hacer y ching su madre, tú dale. Muchas gracias, Pablo, pues por haber aceptado venir al canal, por ser el primero de muchos de estos videos, por haber inaugurado la sección. Gracias, Train Teenagers, por habernos visto. Como siempre, las redes de Train Teenagers las dejo por aquí. Las de Pablo las voy a dejar en la caja de descripción o tal vez por aquí también. Cuídense mucho y nos vemos en otro video. Bye.